Es un cortometraje ficcional que surgió un poco de imágenes que yo tenía guardadas de hace muchos años. A mí me gusta mucho guardar imágenes. Yo prefiero, en los roles de cine, prefiero el rol de montajista, donde me siento más cómoda, ¿no? Por ahí el rodaje es una instancia donde hay una energía creativa muy grande, en donde, bueno, yo particularmente no me siento cómoda. Paréntesis, ¿cuál es el rol de montajista? El montajista es aquel que está en la computadora y que generalmente arma la película en lo que nosotros le decimos el programa de edición. Hoy son todos digitales, son todos virtuales. Claro, compagina las imágenes. Exactamente, montador, montajista, compaginador de imágenes también son los mismos. Einfach ein Abenteuer. Ich kann mich nicht auf etwas berufen. Todos al mismo rol. Estas imágenes yo las había grabado hace muchos años. También utilicé material de archivo que descargué, que no es mío. Y lo que hice fue usar un texto. Este trabajo sí partió en base a un texto que es una entrevista que le hacen en uno de los viajes que hace Pina Bausch, la creadora de la danza contemporánea, a Tokio. Hace una conferencia en Tokio, una entrevista muy íntima que yo vi, me gustó y de ahí extraje texto que de alguna forma fue generando, digamos, de una forma muy libre y poética, esta relación de imágenes, ¿no? Y sonidos. Porque también está acompañado de una música que es un poco experimental, ¿no? Le decimos ficción, pero en realidad es videoarte o videodanza también. Que, bueno, fue un poco como la experiencia. En paralelo yo estaba editando un documental que me había absorbido de una manera muy... me había intoxicado, entonces lo que aconsejamos siempre, o lo que se aconseja es cuando uno está muy intoxicado en material, se tiene que cambiar de material, es como salir a correr, empezás a editar otras cosas hasta que volvés y bueno, tenés como una mirada más fresca de ese material que siempre hay que tener esa distancia. Claro, una salida de esparcimiento creativo. Exactamente, exactamente, entonces volvés con la mente como mucho más clara, ves cosas que antes no veías y bueno, y al final salió como este trabajo que era color, pero decidí hacerlo en blanco y negro, una cuestión que me gustó trabajar con esa estética, nunca lo había hecho. Soy una generación del color, así que de alguna forma estoy acostumbrada a verlo y el blanco y negro es muy atractivo para nosotros, así que, o para mí en particular. Y el archivo también en particular es algo con lo que me gusta trabajar mucho porque es algo que me hace sentir bastante libre, no depender de un equipo de rodaje, de un itinerario, de un proceso muy extenso muchas veces, entonces te da cierta libertad de poder hacerlo con lo que tenés en la casa, ¿no? Así que bueno, así nace Cuerpos, de un colectivo de danza, un colectivo de mujeres que estaba practicando y fui y registré también esas imágenes, las guardé y después las compaginé, digamos, las mezclé con material de archivo. Fue como un rejunte de muchas cosas que estaban ahí juntando polvo y decidí, bueno, poder darles como un discurso, ¿no? Organizarlas en una narrativa audiovisual que en este caso, bueno, no tiene una estructura clásica, sino que es disparadora. Una imagen me llevó a otra imagen, una frase a otra imagen y así era como bastante evocativa y ese fue el proceso, digamos. En relación a eso, a lo narrativo que estabas mencionando, ¿cómo elegís las historias para contar o qué tienen que tener para que vos te intereses y lleves adelante el proceso? Bien, a mí particularmente lo que me gusta cuando, bueno, yo tengo 2 producciones propias, pero en realidad también monto material de otras personas, de otros directores. Lo que me gusta a mí ver en el material de los otros, porque cuando hablamos de material propio es muy diferente a como cuando vemos el material de otros, ¿no? Son como 2 procesos muy distintos. Cuando yo recibo un material que generalmente son muchas horas o que no tienen como un discurso, si es documental, si es ficción, sí, bueno, pero bueno, si es documental, que es más lo que me gusta a mí hacer. Porque, disculpa, la ficción ya viene más guionada, está más estructurada y el documental puede tener un material más disperso que hay que ordenarlo. Exactamente, hay que ordenarlo, hay que organizarlo y muchas veces la ficción ya está rodada. El documental se roda una parte, se monta, se rueda la otra. Digamos, es un proceso muchísimo más largo, suele serlo, y suele ser más caótico, digamos. No debería ser así, debería ser organizado. Pero bueno, generalmente el material que yo recibo no tiene claqueta, está hecho así, digamos, ¿no? Porque, bueno, por ahí, para la gente que no está acostumbrada a un set, a una ficción, no hay un set, hay como actores. En un documental suele no haberlos, entonces se trata de como disminuir los elementos al mínimo para que no sea tan impactante para los otros. Entonces se prescinde de un montón de elementos que uno ya sabe que después va
extrañar, digamos. Ya sé que me va a hacer falta claqueta, pero bueno, hay que tratar de hacerlo sin la claqueta. En fin. ¿Cómo elegís las historias? Bien, perdón. Me voy por las ramas. A mí particularmente lo que me gusta es que tengan una mirada. Me gusta que el director pueda tener su propia opinión respecto de esa historia. No hay historias, yo creo que siempre giran como en torno un poco a lo mismo, ¿no? Pero lo que yo particularmente veo cuando viene un director con un material es que hay un conflicto, no solamente en la historia como estructura narrativa, sino que el director le pasa algo con esa historia. Es una historia que le despierta cosas de la infancia, cosas que no puedo resolver. Hay algo, hay como una especie de purgación que el director hace en todo el proceso de la película. Siente que tiene que hacerlo para poder estar tranquilo, ¿no? Claro. Aparte, hoy en día en la Argentina hacer un largometraje es un proceso muy largo. Un director lleva encima esa mochila durante alrededor de 3-4 años. Claro. ¿No? Y en el caso de Cuerpos, ¿qué es lo que quisiste expresar? Cuerpos es un proceso, claro, Cuerpos es un proceso re particular, pues fue algo propio. Hay una gran diferencia entre editar material propio y editar material de otros directores. Cuando uno edita material propio es libre de muchísimas cosas. Uno decide qué es lo que quiere hacer. Yo, en este caso, quería hacer algo experimental. No quería tener como una historia, porque en realidad no la tenía. Era un rejunte de imágenes que fui encontrando en el proceso, ¿no? Tenía así un texto que eran palabras de Pina Bausch que me habían gustado, que de alguna forma abrazaban, digamos, todas las imágenes que iban montándose. Pero eso yo lo decidí, ¿no? Y aparte Cuerpos es algo que no mostré, igual que El río corre es algo que no mostré hasta muchísimo tiempo después, porque como era material mío yo iba montando sola, sin que nadie lo vea, y como no tenés que mostrárselo a nadie, cuando uno edita cosas de otros directores, hay una exigencia del director, hay una gimnasia entre que vos montás, mostrás, tenés una devolución, montás y mostrás, no solamente al director, porque el director siempre es un aliado, ¿no? Y uno es aliado del director, pero muchas veces uno tiene que defender un corte frente a un productor o frente a varios productores que no tienen por qué tener la misma opinión del director. Claro, es como todo artista el momento en el que se decide a mostrar lo suyo. Sí, muchas veces son decisiones artísticas, claro. Y muchas veces, digamos, se rodó, hubo un error, no se puede corregir, entonces hay que resolverlo. Entonces son decisiones por ahí que muchas veces encubrimientos de errores. Pero bueno, lo que voy es que cuando uno monta el material propio hay un montón de exigencias a las que puede obviar, porque es uno el que pone las reglas de juego. Cuando uno edita material de otros hay una gimnasia que está buena que esté, digamos. Es un entrenamiento muy importante. Esto de editar y mostrar genera una especie de gimnasio en el que uno va entrenándose. Obviamente, cuando uno edita material de uno, está solo y mucho tiempo el que está solo y no tiene que darles explicaciones a nadie. Si es tu material, son tus decisiones. Después vos lo tenés que defender, obvio, tenés que hacerte cargo de esas decisiones. Pero es muy distinto. Es importante tener los dos para mí. A mí me encanta editar material mío, me encanta tener libertades, pero sí sé que me hice una gran mochila gracias a todos los directores con los que trabajé, guionistas, que son al fin de cuentas de lo que más aprendemos, o sea, en la práctica, ¿no? ¿Y cómo fue el proceso con El río corre en relación a esto que estás contando? Bien, El río corre fue un proceso muy largo. Yo descubrí una caja de VHS en una mudanza de la casa que tenían, que fueron grabados en los años 90, entre el 90 y el 98, en una serie de VHS. Bueno, mi tío también, digamos, grababa, entonces él me prestó su estudio para digitalizar este material. Yo quise pasar por la experiencia de digitalizarlo. Había digitalizado miles de veces, pero no VHS. Y de paso lo iba visionando, ¿no? Así que a partir de estas imágenes me evocaron la idea de poder construir algo con esas... era material de archivo familiar. Era yo con mis hermanos en mi entorno familiar y en mi casa cuando éramos muy chiquitos. A partir de ahí empecé a filmar a mi hermana, a mi abuela. Durante muchos años creo que durante 5 años estuve filmando por filmar. No tenía ninguna intención de hacer nada. Eso a mí me gusta mucho, digamos. Cuando hago cámaras que tienen que salir bien, digamos, sin que haya una persona ahí tomándote el tiempo para... Claro. Eso a mí me pone re mal. Así que filmaba por filmar y después, bueno, empecé
me di cuenta, yo sí organizo mucho mi material. Me di cuenta que tenía 25 horas de material filmado, más 5 horas de material de archivo, de un total de aproximadamente 30 horas de material, que es un montón. Así que a partir de ahí empecé a limpiar. Me presenté en el FISER 2018 con este proyecto que en su momento se llamó El Frágiles, como proyecto en desarrollo, pero ya lo estaba montando, ¿no? Así que estaba avanzado. Y en el 2019 sí lo presenté como El Río Corre, después de haber participado en muchos laboratorios, en muchos talleres donde fui trabajando ese material. ¿Por qué el cambio del título? ¿Por qué el cambio de título? Sí. Para mí el título es re importante. Yo soy muy mala poniendo títulos, pero los directores es una cosa que se les ocurren palabras que hasta tienen como sonidos muy atractivos, colores como son como muy genios en ese sentido. Yo soy muy práctica, como que le pongo el título que primero se me viene, que sé que lo voy a ubicar, digamos. No es para nada creativo. Y Las Frágiles era un poco porque estas mujeres, todo pasaba a partir de una pérdida. Entonces estas mujeres estaban como unidas por esa pérdida. Pero bueno, después fuimos buscando como otras imágenes, filmamos otras cosas y se cambió el nombre a El Río Corre porque aparte tenía mucho más que ver con una cuestión de la región, ¿no? Y bueno, también con un grupo que toca al final, que es el grupo Cáscara, que es un grupo de Paraná, y hace un tema que se llama El Río Humano. Entonces también venía por ese lado, porque se agarraba el cortometraje de este grupo con un tema que hablaba del río, que es un compositor de Gualeguaychú, el Río Humano. Así que bueno, por eso cambiamos un poco el nombre, pero sí, fue difícil. Yo estaba como muy enamorada de ese nombre y bueno, fue fuerte porque había estado mucho tiempo sola pensándolo y que venga alguien y te diga que cambiar el título y es como... es re fuerte, así. Uno empieza a encariñarse con esas cosas, ¿no? Es muy difícil después. Por eso yo le digo, los directores son como que están ahí todo el tiempo atrás de uno, preguntando cómo va el material, pasamos un corte y es como que ahora entiendo su posición porque yo tuve que editar mi material porque tenía un miedo que otro la agarrara y quisiera cualquier cosa que prefería yo sentarme cuando pudiera y poder hacerlo que entregárselo a otro, y ahí fue cuando entendí la verdadera acción de los directores, ¿no? Es como una posición muy difícil. Es terrible. Te vamos a proponer un juego y en este caso es que te planteamos 3 categorías. La primera es que nos digas cuál es tu película de la época clásica que elegís. Bien. O que preferís. Bien. Yo me acuerdo de Noche y Niebla, de Alain Resnais, que me gustó mucho por todo el texto que había y que unificaba las imágenes. Es una película que habla sobre sobre el Holocausto, ¿no? Sobre la situación de los judíos durante el Holocausto. Está guionado por un guionista que en realidad después hizo una carrera muy importante que se llama Chris Marker, que hizo la YT, es la más conocida, pero tiene un montón de producciones, y también dio digamos, como nacimiento a un nuevo género, que es el género del cine-ensayo, esto de una subjetividad a partir de imágenes pregrabadas. Así que bueno, yo descubrí Chris Marker y fue como... Claro, que me enamoré de él. Lo tuyo también. Sí, todas las cosas que veo me gustan de él, de alguna forma. Es como muy, muy crítico y hay que verlo varias veces para entenderlo. Que uno ya no tiene la costumbre de ver varias veces una película, es como que la ves una vez y ya está. Eso es como más del VHS, que lo alquilabas el fin de semana y lo veías todas las veces posible porque la tenías que devolver, ¿no? El lunes. Entonces eso se ha perdido un poco, pero estas películas te dan muchas ganas de volver a verlas. Tienen como muchas cosas. Y en relación a esto que mencionabas del VHS, justamente, ¿qué película elegís de ese momento, de cuando había que ir a alquilarlas? Bien, bueno, yo me acuerdo como 2 periodos del VHS. El primero es cuando era ya muy, muy, muy chiquita, que tenía un videoclub de barrio, digamos, al que iba con mis hermanos, en donde alquilábamos como películas muy infantiles. Mi viejo, es un fotógrafo amateur, pero fue un gran cinéfilo, le gustaban mucho ver documentales, así que alquilaba también películas que por ahí yo no las veía porque era muy chiquita, pero después me sonaban mucho, ¿no? Que bueno, de esa época me acuerdo, por ejemplo, haber visto la tapa de Ciudad de Dios en uno de los videoclubes, que me ha llamado mucho la atención porque la tapa, que era lo que a uno le llamaba la atención, era como la espalda del protagonista, que era como
que era una textura muy extraña. Yo nunca había visto una película de negros, ¿no? De personas negras. Una película brasilera. Exactamente, era una película... Que transcurre en la favela. Exactamente, que transcurre en la favela. Después la vi, de grande ya la vi, ¿no? Y me gustó muchísimo como todo lo que planteaba, que es una ficción, pero en realidad es bastante como documental la mirada que tiene, me parece. Y bueno, y tiene recursos de montaje también muy interesantes, como nosotros le decimos como enlaces visuales, digamos, cuando se conectan diferentes temporalidades por un objeto en común, como estrategias de montaje que pasan desapercibidas, pero que son para la época súper avanzadas, digamos. Así que, bueno, eso me gustó muchísimo. Y también me acuerdo de un montón había Liceo Subiela, que tenía títulos enormes. Yo me acuerdo que era el de los títulos re largos. O sea, qué largo, pero eran muy inteligentes los títulos porque planteaban el conflicto de la película en el mismo título, ¿no? Cuando veías estas películas, tenías VHS y demás, cuando veías en tu casa, ¿alguna vez pensaste en esto de que a futuro ibas a poder proyectarte como directora? No, yo la verdad que desde el principio sabía que yo no quería ser directora, sabía que era un rol y era una posición que yo no quería asumir, porque por eso te digo, es una energía muy intensa. Hay que estar con mucha velocidad mental y que resolver cuestiones en el momento, que no todos están preparados para eso, y uno encuentra su lugar donde mejor funciona. Y entonces yo sabía que ahí no quería estar. Obviamente participé de rodajes, porque participo, ¿no? Voy, ruedo, yo hago claqueta, planilla, muchas veces hice sonido también, sí, es como algo como que me interesa mucho, pero porque siempre pude tener ciertas libertades. Pero no, el rol de dirección la verdad es que es un rol que evito bastante, pero admiro muchísimo. Siempre cuando estoy editando hay horas que paso con un director sentado, claro. O sea, una persona con la que... Pero de alguna manera, en esto que decía Eli, de verte vinculada a ese mundo, tal vez no como directora, claro. Pero sí... Vinculada en el mundo del cine. Sí. Asumiendo alguno de los roles que tiene este oficio. Sí, por supuesto, sí, obviamente. A mí me gustaba mucho. Sabía lo que no me gustaba dentro de los roles, pero sabía lo que sí me gustaba. Bueno. Así que por eso me fui encontrando. También era una cuestión grupal, ojo, o sea, uno se define dentro de un grupo. Si yo veo que hay alguien que hace mejor dirección que yo, y por supuesto que voy a ocupar otro rol, ¿no? O sea, uno va viendo las cualidades dentro de un grupo y te vas acomodando. O sea, el grupo se vuelve como algo dinámico y también se vuelve como una sola cosa. Y entonces uno va encontrando también como esa dinámica. Y yo me di cuenta que en realidad donde yo me sentía más cómoda era visionando el material una y otra vez y eligiendo de eso lo mejor. Que muchas veces me llegaban planillas, todo el tiempo me llegaban planillas, toma 15, retoma 3, la que mejor salió. Fantástico, digo yo. Y después yo lo veo y nada, no es la que mejor salió. Quizás en el momento en el set se generó una energía muy intensa, claro, que todos sentimos y por ende es la mejor. Y no, la verdad que no, porque parpadeó ahí justo en el corte y la verdad que no. Claro. ¿Entendés? Y ahí se ve, digamos, como la capacidad de los actores. Si ustedes se dan cuenta, los buenos actores tratan siempre de no parpadear, no se les indica que no parpadeen hasta el corte, porque arruinan después los cortes cuando uno quiere unirlos, los arruinan muchas veces. Muchos planos pierden continuidad por los parpadeos. No, claro, los actores siempre tienen como esa indicación, no se da cuenta. A ver, no, el director no va a decirte, no parpadees. Pero un actor experimentado... Pero uno ya lo sabe. Ya lo sabe, y uno porque ya está pensando en la instancia de montaje. Mirá vos. Sí, yo lo agradezco, obvio. Claro, justamente bueno, en esa instancia es el momento definitorio. Exacto. Para terminar con el juego, porque en la charla se vuelve muy interesante y nos derivamos, pero la última película que te queremos hacer elegir es algo referido a la contemporaneidad, a la era digital. Bien, la película que yo vi, que la vi por ISAT, digamos, pero en realidad llegó tarde, digamos, a poder verla. Es La chica del sur, que es una película argentina de un director de Buenos Aires que se llama José Luis García. Pero, digamos, la que iba a hacer después una carrera muy importante es Alejandra Almirón, una gran montajista, ¿no? Actualmente, digamos, que tenemos en nuestro país. La chica del sur a mí me encantó muchísimo porque se trata de un viaje que realiza justamente el director
en el 1989 a Corea del Norte, a un encuentro de jóvenes. Ahí justo se encuentra con esta chica que viene de Corea del Sur, que en ese entonces era ¿Dirigente estudiantil? Claro, era una dirigente estudiantil. Y bueno, o sea, él la empieza a seguir, después 20 años más tarde la encuentra y bueno, lo que hace es todo este recorrido con todo material que filmó el director en esos viajes. Me pareció increíble cómo lo fue hilando, así que eso me impactó muchísimo, esa capacidad de manejar tanto material y de unificarlos con una narrativa. Es una historia súper interesante. Así que... Y ahora retomando, ¿no? a tu rol de cineasta, ¿cómo manejas o en realidad cómo te manejas vos para poder distribuir tus producciones? Bien. ¿O cómo lo enfrentás? ¿Cómo es el mecanismo de distribución para que todos los televidentes también lo sepan, ¿no? Bien. Hoy en día, digamos, la distribución siempre es digital, o sea, es vía streaming, generalmente es lo que se usa. Pero bueno, siempre en mi caso particular, yo como no soy muy buena en la parte de demostrar, yo estoy en la productora de Cine El Calefón, que es una productora de Córdoba, ¿no? Y ahí sí tenemos como un equipo de trabajo en donde están los productores. Ellos son un poco los que se encargan. Un productor básicamente es una persona que ve tu producción y ve la factibilidad que tiene esa producción en determinados cortometrajes. Incluso antes de rodarse, él ya ve los festivales que puede participar y se rueda en función de esa estética. Bueno, el Festival de Mar del Plata tiene tal estética, bueno, entonces apuntémoslos hacia ahí. Claro, los productores son personas que ven eso, ven la factibilidad. Claro. Cuando uno hace una producción muy independiente, por ejemplo, como El Río Corre o como Cuerpos, que fue algo que, por supuesto, que nunca me senté a pensar qué festivales iba a ganar, porque se supone que uno no quiere esa presión, digamos. Una vez que lo tenía, fui y se lo mostré a un productor. Le mostré lo que tenía y él me dijo que estaba interesado particularmente en El Río Corre porque era una historia regional, porque nucleaba músicos de la región y eran, digamos, actores de la zona, ¿no? Lo que se quiere un poco es que el cine regional pueda un poco como separarse de lo que es Buenos Aires, ¿no? Y poder un poco como participar en esto. A partir de ahí yo le pasé, digamos, unos másteres, unos MP4. Y lo que empezamos a hacer es, lo subimos a plataformas virtuales y empezamos a inscribirnos en diferentes festivales. Que hoy en día hay páginas donde están todos los festivales, uno puede entrar, cliquear, ver cuándo cierra, ver cuándo abre. Pagas un mínimo en dólares, porque si es internacional, ¿no? Y lo envías vía streaming, es enviar un link. Hoy en día eso es muy, muy sencillo. A menos que pidan un DCP, pero el DCP ya es cuando hay una instancia de selección y de proyección. ¿Un DCP? Es como un archivo de MP4, pero para cines. Bien. Pero es como cuando... un disco externo de la computadora. Ajá, exactamente. Exactamente. Y bueno, y se enchufa en la computadora del cine. Claro, tiene como indicaciones ya bastante técnicas respecto a la sala. Es algo para salas de cine, o sea, para nada más que para eso. Cuando a vos te invitan a un festival, generalmente te piden un DCP. Pero hay que pasar todas las instancias de preselección anteriores, ¿no? Entonces es montones. Pero es muy poquito, o sea, se está usando mucho el MP4, el archivo, o sea, ya el DCP incluso es como si fueras a Cannes. Si vos ganas en Cannes, te van a pedir un DCP, digamos. Pero bueno, son otros. Ya que decís Cannes, alguna vez quizás vas a estar en Cannes, ojalá que sí. ¿Cómo te ves a futuro? Yo a futuro tenés. Y ahora, digamos, no muy a futuro, tengo como bastantes proyectos en marcha, a pesar de toda esta situación. Pero bueno, lo bueno es que en realidad yo estoy montando trabajos que ya se rodaron, entonces un poco... No estoy en una situación en la que no tenga material con el que trabajar, que es la situación de muchos ahora. Pero estoy montando y me están gustando mucho las historias que veo, todas producciones de provincias, Córdoba con coproducción de Santa Fe, Córdoba en coproducción con Entre Ríos. Entonces me parece que se están gestando cosas muy interesantes con historias particulares digamos, locales, ya no historias como en Buenos Aires o, digamos, a lo que a mí me molesta mucho es cuando viene un porteño y hace algo acá, por ejemplo. Es muy feo porque se nota
se nota de la historia, desde cómo se cuenta, digamos, no es una historia local. Entonces a mí me encanta cuando surgen estas coproducciones que conozco gente. Ahora estoy haciendo una película con un operoprimista de Rosario, que se llama Manuel Besedowski, y la verdad que el material que él me trajo es un material muy hermoso, pero bueno, termina como, digamos, siempre uno ve un teaser y ve un desfile de imágenes hermosas, pero no hay una historia. Entonces viene un productor y te dice, esto está re lindo, pero no hay una historia, no entiendo nada. Entonces ahí es cuando se llama un montajista y empiezan como a estructurar un poco la historia. Y ahí es donde entro yo. Y la verdad que es un chico re nuevo, pero con ideas muy frescas, con historias muy del lugar. Así que eso me gusta mucho. Me gusta estar ahí, me gusta estar como apoyando a alguien. A partir de tu trabajo, ¿conoces el final de las películas antes que todos? Por supuesto. ¿No te dan ganas de andar contando? ¿Puedo hacerlo así? Puedo, pero mira que estoy como encorsetada con los productores. Ya me dijeron que podía decir y que no, ¿viste? Como... Bueno, eso es lo feo de no tener películas propias. Por ejemplo, cuando uno tiene una película propia, puede hacer lo que quiera. En cambio, cuando más coproductores hay en el medio, uno se vuelve como más esclavo, digamos. Que a veces, bueno, no queda otra y uno lo acepta. Pero bueno, otras veces realmente porque es mucho el tiempo que uno pasa trabajando una película. Son 4 años para que después venga otra persona y te diga, bueno, no puedes hablar de esto. Como 4 años de mi vida que entregué. Es muy fuerte, pero sucede, es real. Entonces, bueno, un poco luchamos para que las producciones puedan contarse, puedan verse. Porque no se puede hablar mucho de las películas hasta que están conformadas como películas. Básicamente esa es la regla. Una vez que se hace la película, uno ya puede hablar de lo que sea. Mientras está todo firmado, que claro, secreto, digamos, no se puede hablar de nada. Entonces, porque está bueno que las películas se terminen y no en 4 años, sino en menos, ¿no? Tenemos más producciones, tenemos más historias y bueno, se generan, por supuesto, semilleros. O sea, acá yo por lo menos no conozco un cineclub. El Río Corre también pasó por un cineclub muy importante de Córdoba, que es Cineclub La Quimera. Fue un laboratorio. Se generan esos semilleros y de ahí van saliendo otros realizadores, ¿no? Realizadores que no necesariamente tengan una escuela, sino que estén explorando y se estén haciendo de herramientas, ¿no? Porque tienen una realidad distinta y tienen una mirada que a fin de cuentas es lo que queremos, ¿no? O sea, cualquiera puede agarrar una cámara o cualquiera puede tener una mejor cámara, pero yo que laburo con material de archivo, en donde laburo con material feo, o documentales donde es desprolija la estética, lo que me gusta es la mirada que el director tiene sobre eso. Entonces eso es lo importante.